El siguiente estreno de la semana es El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. O Rohirrim. Rohirrim, ¿no? Rohirrim. La verdad es que la Tierra Media vuelve a la pantalla grande. Después de hace muchos años que nosotros sí pudimos ver esa trilogía en En cines. cine. Era impresionante, teníamos que esperar casi un Y año eso es lo que te iba a decir. O sea, para ahorita verlas. me quejo por ver un episodio cada 8 días. Y en ese entonces teníamos que esperar, pues, meses Teníamos que esperar para muchísimo. tener una nueva película de esta trilogía, ¿no? Y lo hicimos, ahí estuvimos. Esta vez lo hace el regreso con un giro sorprendente porque El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, es una película de animación muy al estilo japonés que nos lleva siglos antes de los eventos narrados en las películas de Peter Jackson. Este nuevo proyecto es dirigido por Kenji Kamiyama, Kamiyama. a quien ubicamos por la película de Ghost in the Shell Standalone Complex. Eso sí lo dije muy bien. Nos presenta una épica historia que combina la magia, por supuesto, del gran autor Tolkien, con el encanto y la fuerza visual del anime clásico. No podemos decir que sea tan clásico porque ya hay muchísima tecnología involucrada. Sin embargo, sí tiene influencias que van desde la princesa Mononoke hasta el cine de Akira Kurosawa. ¿Por qué? Pues porque es referencia del cine japonés a fuerza. Beto, cuéntanos de qué trata la película. Pues la película nos narra la historia de Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan, en medio de una crisis que pone en peligro su reino. Helm debe liderar a su pueblo en una defensa desesperada contra fuerzas enemigas, pues en la fortaleza que más tarde conoceríamos como Helm's Deep. Tradiciones, sacrificios y conflictos humanos se entrelazan en esta narrativa que explora no solo la fuerza física de sus personajes, sino también su resiliencia emocional. Aquí vemos batallas, vemos una lucha de fuerzas. Sin embargo, yo creo que coincido con lo que hemos dicho ahora. Hay mucha resiliencia emocional y en cierto punto sentí como que estaba en contra de la violencia. Sin embargo, hay que ubicarnos en la época en la que está narrada. Tal vez son los feudos. Es momento como de conquistas, de llegar, te quedas con lo del otro. Y de pronto la película siento como, vamos a hacer todos la paz. Todo. Hay que tomar Sí. en cuenta, ¿no? De en qué época se está narrado. Bueno, y también No, en qué época se está contando esta historia, ¿no? Los valores van cambiando de acuerdo a las épocas, ¿no? es como si quisiéramos decir que una guerra no es guerra o que quisiéramos borrar esa parte. Pero bueno, podría ser un tema en el que debatamos más adelante. Esta película está muy cargada de emociones. Hay momentos épicos y a lo largo de la historia te darás cuenta que hay un leitmotiv o un tema recurrente que es la venganza, el honor y la supervivencia, que es lo que te digo, ¿no? O sea, en ciertas épocas de conquistas nos remite también, por ejemplo, ciertos vestuarios, ciertos personajes a Gengis Khan, ¿no? Las peleas mongólicas, y estamos viendo, por ejemplo, esas raíces bárbaras y heroicas de Rohan, que nos remite de nuevo a Alejandro Magno, César con Grecia, los imperios toman el control por la fuerza. ¿Qué más? Bueno, por un lado, pues también hay que tener en cuenta que hay que, pues, dejar afuera de la sala, la idea que se tiene, pues, de la trilogía de Peter Jackson, la trilogía de, eh, ay, se me fue el ¿Cuál? nombrecito, la otra trilogía, ¿El Señor de el los Hobbit, Anillos? el Ah, el Hobbit. Hobbit, el Hobbit. Hay que dejarlo también de lado porque esta es una película, pues, muy aparte. No Sí, es una esperen ver precuela. elfos. No. Entonces, es otra cosa totalmente diferente, hay que tener mente abierta, ¿no? Y yo pienso que esta película se hace en animación por todo el valor de producción que es carísimo. Llevar a la pantalla grande lo que la mente de Tolkien tenía no es nada fácil. Es como Duna. Es difícil y caro. Entonces, en esta ocasión estamos viendo una animación.
no me gusta mucho a mí, en lo personal, que fuera muy pegado al anime japonés. No era Sí. necesario, yo no lo veo. Y bueno, y el estilo muy, para mí, en lo personal, muy parecido al de Avatar. Sí, Avatar, la leyenda la de Aang. leyenda de Aang. Pero en dos dimensiones, muy, muy tirado como a lo tradicional, ¿no? En dos dimensiones, que a veces llega un punto en el que se siente hasta lento y con movimientos algo poco naturales, ¿no? Sí, de hecho sí. Bueno, hay muchas cosas debatibles de esta película que de pronto, si ustedes dejan ciertas dudas, las podemos comentar. Y a veces también es complicado hablar de ciertos temas. Lo que Ah, sí, bueno, sí, porque también el público del Señor de los Anillos ya, ya se está acá con el de Star Wars, ya son sí. exigentes y es difícil también hablar. Lo que sí es que Miranda Otto regresa como la narradora y esto conecta la historia con la trilogía del Señor de los Anillos. El score de Stephen Gallagher homenajea los temas de Howard Shore, mientras que los paisajes y escenarios están inspirados en los diseños de los legendarios artistas John Howe y Alan Lee. O sea, sí tiene mucho que ver con el estilo anterior, están intentando no alejarse, sin embargo a mí sí me sigue saltando el estilo japonés. Pues sí, por eso es lo que te digo, tienes que tener una mente abierta para llegar a la sala y ver esto, no esperar ver lo que Peter Jackson ya nos mostró, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver esta película, Beto? Pues lo que le hace especial pues a esta cinta, La Guerra de los Rohirrim, es su capacidad para combinar elementos familiares con una identidad completamente nueva, ¿no? Digo, hay que ver que pues está salida de unos cuantos párrafos, hicieron toda una película. Y que es una precuela de lo que vimos más adelante. Por ahí también ya empezamos a ver qué onda con los anillos. Dicen, a ver, ¿a dónde llevan eso? Porque recuerden que con los anillos se encontró una paz o una Ujú. estabilidad que más adelante vuelve a cambiar. Es como la vida misma. En una revolución hay un proceso de descontento, una revolución como tal, luego un periodo de paz y luego de nueva cuenta vuelve a surgir descontentos. Pueden ver, por ejemplo, esta película de Rebelión en la Granja, basada en el libro de Wells, ¿cómo se llama? Orson Welles. No, Orson No, Welles es es el H.G. Wells. creo, ay, Rebelión en la sí, Granja. con los nombres soy pésimo. No, no, no. Debemos de la Rebelión en la Granja. En la que por supuesto estamos viendo que sucede casi lo mismo. Son alegorías, metáforas o como les quieran decir. Lo que es importante notar es que a lo largo de la historia de la humanidad siempre estará buscando un elemento de poder o personas, grupo de personas, someter a los otros. Y ahora lo vivimos también en esta actualidad. Sí, exactamente. Ya no se dice, hoy ya no hay tantas noticias de lo de la guerra en Europa. Hace 2 semanas estábamos llenos de eso. Pero ahora George Orwell es George Orwell, el autor de Rebelión de la Granja. Sí, pero a diferencia de la serie de Los Anillos del Poder, que también vimos ya en Amazon, esta película se siente más fiel al estilo de la obra de Tolkien y no tiene miedo de experimentar con un formato visual innovador. Ese miedo o esa pérdida de miedo es como puede conectar con el público o puede alejar al público fan. Aunque también hay mucha gente que pues tiene la teoría de que pues estas películas las están haciendo para no perder la licencia del Señor de los Anillos y en un futuro seguir haciendo, ¿no? Así es, como los Beatles, de nueva cuenta. Le hacen un ligero cambio a cierta canción para volver a registrarla y seguir manteniendo los derechos. Porque recordemos que cada cierto tiempo, vamos a dar un promedio, cada 100 años, una pieza cultural, ya sea un dibujo, una canción, un poema, se vuelve de dominio público. Los derechos pueden ser utilizados. Lo mismo pasó con Winnie Pooh, Mickey Mouse. Recuerden que ya pueden hacer sus películas de terror. Con otro, bueno, esos son como ahorita dos ejemplos que tengo muy claros. La dirección de Kenji Kamiyama
logra capturar, sí, chido las batallas, pero se extraña ver esto en live action o CGI porque nosotros ya vimos eso en el cine. O sea, no tanto igual, pero sí vimos animales, ¿te acuerdas, no? Cuando todos se unen para las batallas finales en el final de esta saga, se arman unas campales que dices, bueno, ahora las estamos viendo en anime. Para mí, que lo disfrutamos eso en pantalla en grande, como que sí te queda de ver, así de, bueno, pues sí está chido, ¿no? Verlo los elefantes y estos animales que llevan a las batallas, pero no se siente igual, la neta. Pues sí, todo esto mientras nos presenta a Era, una heroína que recuerda tanto los personajes de Hayao Miyazaki como las figuras femeninas del cine de Luc Besson, que pues Sí. realmente es un personaje que Tolkien pues ni le dio cara ni le dio nombre. Sí, es ahí donde yo decía que podía haber un debate. ¿Es tan importante su personaje o solo por subirse a una moda de nueva cuenta? No hay que, yo digo que no hay que hacerlo por una moda. Si es importante, siempre será importante. Y hay quien defiende esto que porque Tolkien dejó muchas cosas abiertas, entonces se prestan a la interpretación, y entonces esta interpretación, o sea, bueno, en general las interpretaciones pues son fieles a, Ujú. porque están abiertas a. Entonces, bueno, ya esas son cuestiones debatibles que pues los fans dirán qué les parece, ¿no? Les vuelvo a recordar, es una precuela, pero La Guerra de los Rohirrim funciona como obra independiente, es decir, si no has visto nada de lo anterior, que es posterior, por así decirlo, vas a encontrar una historia que te va a divertir muchísimo, que mezcla épica, intriga y mucha emoción, por supuesto, en un mundo de los más interesantes que haya creado un autor en la historia de la literatura, de Tolkien, para ser específicos. ¿Cómo ves, Beto? Pues trata de atraer a un nuevo público que no tenga, pues que no necesariamente tenga el conocimiento, que atraerlo para que se empiece a interesar, ¿no? Tanto en las películas como en la literatura. Yo creo que eso sí es un punto a favor, ¿no? 2 horas dura esta película, así que prepárense si quieren disfrutar de esta nueva cinta que nos regresa a la Tierra Media y por supuesto nos vuelve a poner a reflexionar, o nos pone a reflexionar más bien, sobre lo que ha pasado en la historia de la humanidad y por supuesto lo que está pasando actualmente. Exactamente.